En ocasiones nos cuesta trabajo decidir y acabamos optando por cosas que o bien resultan tóxicas para nosotros, o bien dejamos ir cosas que hubieran sido súper benéficas. ¿Te ha pasado esto? Claro, ¿no? Si supiéramos a tiempo lo que va a resultar de nuestras decisiones, pues otras cosas tendríamos como resultado. Esta semana, por mismo motivo, hemos decidido abordar los temas de indecisión, inacción y su posible relación con los conflictos de cistitis y falla renal. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y te doy la bienvenida a este podcast junto con Sergio Cuellar, mi compañero todos los viernes, a quien saludo e igual que a ti, le doy la bienvenida. Sergio, ¿cómo estamos? Pues aquí saludando a toda la audiencia, a ti Maru, bueno, un inicio de enero para todos desde hace algunas semanas, pero creo que la maquinaria está arrancando, ¿no? Y sobre todo con estos temas tan interesantes. ¿Quién no ha tenido un momento de indecisión, ¿no? ¿Y quién no se ha Entre, equivocado al tomar una ¿quién no se ha decisión? equivocado? Exactamente, ¿no? Lo cual, pues me plantea, para arrancar esto, Maru, ¿cuándo fue la última vez que te equivocaste al decidir algo? Híjole. A ver, me pone, ¿sabes? Inmediatamente en alerta, ¿no? De cuándo creo que me equivoqué al decidir algo. Y bueno, sí, así a veces uno piensa, ¿no? Sí, me equivoqué, por ejemplo, Sergio, al decidir por una oferta laboral A en lugar de la oferta laboral B, ¿no? Y, y yo creo que todos tienen algún ejemplo, ¿no es cierto? Podríamos invitar a la audiencia a verificar cuándo fue la última vez que atravesaron por un momento de indecisión. ¿A ti, Sergio, cuándo fue la última vez que te costó trabajo decidir algo o crees que te equivocaste al decidir algo? Pues yo creo que a lo largo de la vida, ahora sí que dice el latín, errar humanum est, todos cometemos errores, todos nos arrepentimos de haber decidido algo, pero bueno, lo hecho, hecho está, ¿no? De alguna manera, el chiste está en dejarlo ir. Este, Creo que es una pregunta, pues, bastante poderosa, el hacer un alto y pedirle a la audiencia que reflexione acerca de cuándo fue la última vez que atravesó por un momento de indecisión, Sí. ¿no? Sin embargo, pues, para que esto quede en la cabeza, pues, yo quisiera preguntarnos, ¿nos podrías dar una pequeña introducción sobre los temas de indecisión e inacción? ¿Cómo están Sí. relacionados con los riñones en este Ah, caso? seguro, seguro. Mira, primero que nada, me parece importante hacer como doble clic en eso que acabas de decir, ¿no? De errar es humano. Y quizás lo más importante de salida sea explicar que muchas veces al habernos equivocado, o bien nos castigamos, ¿no? De me equivoqué, ya no hay mucho más que hacer, pero nosotros mismos nos autorreprochamos. En lugar de reparar, de hacer esa pausa a la que estabas invitando, para averiguar por qué no me fue fácil decidir. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que faltó sobre la mesa que no consideré? Y en este sentido, volver a pasar la trama, como haremos hoy con los ejemplos que traemos para compartir con el público, pues puede ser muy útil, porque si yo no verifico a raíz de ese error que en realidad hoy llamaremos aprendizaje, ¿dónde podría hacer las cosas de una manera distinta? Es posible que me vuelva a equivocar al decidir. Y en realidad, lo que queremos, digamos hoy, es aprovechar la imagen del riñón, ¿sabes? Seguramente muchas personas recuerdan ese podcast que hicimos y quienes no, lo compartimos, pues que en realidad el filtro, el riñón opera como un filtro, ¿no? Un filtro que decide qué es lo tóxico y por lo tanto se va y qué no lo es y por lo tanto se queda. Entonces, si el riñón es un filtro que nos ayuda como a determinar y discernir qué se queda y qué no, metafóricamente hablando, seguro será sencillo, ¿no, Sergio? Comprender que esos momentos de indecisión en los que de manera
continua. Estamos dejando pasar a nuestro territorio vital las cosas que no nos convienen y en su lugar no estamos sabiendo optar por aquello que es un beneficio. Es un problema, digamos, en vínculo con aquello que pensamos y con aquello que sentimos, que si se cronifica va a tener réplicas en el riñón. ¿Cómo ves la introducción? No, pues es muy interesante, pero a medida que ahondemos en la información de este tema, creo que la gente va a empezar a comprender un poquito más de lo que hay ahí. Yo comprendí lo que me lo que mencionaste acerca de qué hay detrás de esa indecisión, ¿no? Sí. Pero yo creo que todavía no es momento de abrirlo, ¿no? Exacto, Estoy porque una seguro. cosa va a ser el problema de decido o no decido y por qué no decido, y luego qué es lo que siento que me hace continuamente a elegir caminos que son tóxicos. Claro. Y bueno, para ilustrar un poquito esto, hoy les traigo una fábula un Oh, poquito interesante, es una fábula muy sencilla, ok, pero creo que detrás de eso hay una poderosa verdad, ¿no? Y por esta se favor. basa en la historia de un hombre que se pierde, ¿no? En el campo, una zona medio desértica. Claro, Imaginemos, no completamente arena, pero sí, hay un sol abrasador y camina y camina y camina y bueno, se va deshidratando poco a poco, ¿no? Hasta que pues la sed lo está haciendo desfallecer. Poco a poco vislumbra a lo lejos una cabaña destartalada, vieja, sucia, cayéndose a cachitos con un cobertizo y pues unos arbolitos ahí raquíticos alrededor. ¿sí? Entonces pues se aproxima en busca de ayuda. ¿Qué es lo que sucede? Pues no encuentra a nadie, está completamente abandonado, ¿no? Ajá, Pues el hombre se desespera, ¿no? Y en su desesperación, de pronto, a lo lejos, 2, 3 metros, vislumbra una bomba, un pozo de agua, por fin, pues viejo, ¿no? Entonces ¿sí? se emociona mucho y pues se aproxima a él. ¿Y qué es lo que sucede? Que pues llega y empieza a bombear, para obtener el líquido vital que tanto ansía su cuerpo y no sale nada. Entonces, pues cae rendido, empieza a llorar y en su desesperación, de repente, junto a la bomba, ve una botella. Se aproxima y la empieza a limpiar con desesperación y, oh sorpresa, la botella está llena de agua, Wow, aparentemente limpia. ¿sí? Conforme la va limpiando y antes de abrirla, se da cuenta que tiene una nota y en la nota dice, si quieres obtener agua fresca del pozo, deposita el contenido completo de la botella para preparar la bomba. No olvides volver a rellenar la botella para tenerla lista para la próxima persona que la necesite. Entonces ahí se le plantea el conflicto al pobre hombre que está sediento y está desfalleciendo, ¿no? Con esa botella podría sobrevivir, ¿no? Un poco más para encontrar ayuda. Sin embargo, si consume la botella, pues expone a los otros visitantes a que no encuentren nada, ¿no? Entonces, Híjole, pues su decisión también radica en si destina la botella para poder hacer funcionar la bomba, ¿qué sí. tal que no sale nada? Porque ya se descompuso y está muy viejo todo aquel artefacto. Total, en sus cavilaciones decide reparar la bomba, ¿no? Entonces Sí, deposita el líquido en la bomba y empieza a tratar de extraer el líquido. Sin embargo, pues al principio no sale nada y se empieza a desesperar, me habré equivocado. sí. Sigue con más fuerzas intentando que salga un líquido y empiezan a salir unas gotitas sucias, ¿no? Entonces, empieza a llorar, ¿no? Todo desesperado y sigue bombeando hasta que de pronto empieza a correr un líquido cristalino, limpio y fresco. Entonces el hombre sigue bombeando y sale el agua, ¿no? Entonces hacía su sed y no olvida rellenar la botella, de agua para la próxima persona que lo necesitara, ¿no? ¿Cuál es la Mm, moraleja de esto? Pues lo que nos lleva a una decisión, ¿no? Es mejor arrepentirse por hacer que arrepentirse de no haber hecho, ¿no? Y estos son los dos puntos que nos ilustran mucho la balanza de la toma de decisiones en la vida. Esto es Oye, una pero me historia que gusta. ilustra mucho lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Y pues quisiera preguntarte, ¿tienes algún caso real? No, a ver, seguro que voy a tener un caso real, pero quiero decir que me gusta mucho tu historia porque sabes que además al escucharla observo algo importante y es que el hombre puede decidir por sobrevivir y por miedo o puede decidir por tener mayor vitalidad
él y los otros. Y esta disyuntiva de decidir por sobrevivir o recuperar vitalidad verdaderamente, propongo que la vayamos aplicando en nuestros casos del día de hoy. O sobrevivo o recupero vitalidad. ¿Te parece? Porque nos has dado un regalazo de salida. Posiblemente Sergio no tiene ni idea verdaderamente de la potencia de su historia. Pero vamos viéndola, ¿te parece, Sergio? Digamos, ofrezco que mantengamos en vivo la conexión con la historia de salida y con la moraleja esta que nos entregas de atreverse, ¿no? Ese es tu atreverse. Y yo le agrego a no sobrevivir, sino a recuperar vitalidad en pleno. Pues sí, Correcto. sí tengo una historia y agradezco a las personas que nos permiten entregar sus historias el día de hoy. Sabes, en ambos casos, Sergio Auditorio, con tal nivel de generosidad que me han ofrecido incluso el poder, digamos, interactuar con nosotros en algún podcast, el poder Qué maravilla. entrevistarles. No hay Eh, testimonio mejor que lo vive de primera mano. Así que les agradezco de corazón a ellas dos. Y bueno, desde luego que lo haremos, ¿no? Porque es muy relevante. Y fíjate que muchas veces pues hay personas que no quieren que sus historias se conozcan por las connotaciones, porque qué pena que van a decir que esto me está pasando. Pero una de ellas me insistí y me decía, es muy importante que la gente pueda conocer de estas cosas y todo lo que antecede. Bueno, pues en nuestro caso vamos a hablar hoy de las causas psicoemocionales que hay detrás en el primer caso de un problema de cistitis con posible falla renal. Será la historia de Ana, Sergio, auditorio, y sinceramente creo que la historia de Ana hoy nos viene a reflejar una situación común a muchas personas. Este es el contexto de la vida de Ana, para que me digas cómo lo ubicas. Sergio, Ana tiene hijos y pues tiene un novio que vive en casa de Ana, junto con sus hijos. Eh, y pues una historia en la que se van a dar continuos desencuentros, déjame de alguna manera rotularlo así, en el territorio. ¿Cuál territorio? Pues el territorio donde viven los dos. Comenzamos la historia, digo que va a ser una historia afín a muchísimas personas, porque lo he visto esto de manera repetida en sesiones. Ejemplo uno, Ana tiene perros. Al novio de Ana no le gustan los perros. Antes de que llegara el novio de Ana, ¿dónde crees que duermen los perros? Pues donde usualmente duermen cuando uno tiene perros, con nosotros en la cama. En la cama. Sí, pero al novio no solo no le gustan los perros, pelos de perro en la cama en la que él va a dormir con su novia, no para nada. Así que desde que el novio está en la casa, desde que llegó al territorio, los perros se van a la cocina. Y cuando ve a, a Ana mortificada, le dice, pues da gracias a Dios que no se vayan al patio, que es de donde deberían de estar, porque dejan la casa llena de orina y pipí y me choca. Ana lo permite, pero en el fondo no solo le preocupa y le angustia oír a los pequeños llorar a la distancia, sino que, sabe, Sergio se enfada. Se enfada, pero sobre todo porque cree que no puede hacer nada al respecto. Cuando el novio, en cierta medida que llegó, se apoderó de su territorio. El territorio de Ana era su cama, ¿estamos de acuerdo? Bien, esto se va a ir trasladando y supongo, y nos da risa, ¿no, Sergio? Porque son historias que de alguna manera, si no es de esa, otros, digamos, la hemos vivido de otras formas. Pongo otros ejemplos, porque desde luego el conflicto en territorio de Ana con su novio se traslada a otras arenas. Ejemplo, le presta el auto y se lo regresa todo sucio, se compró algo, sabes, típico que pasa por el McDonald's, deja allí la bolsa, el refresco, se le olvida sacar los tenis y la maleta del deportivo y para Ana es un infarto ver que las cosas se encuentran sucias y en desorden, desde luego se enoja.
no se queda aquí el ejemplo, sigo con otros que pueden hacer que el caso sea sumamente verídico a los ojos de otros. Por ejemplo, en aspectos donde eventualmente ya, como se sabe que si le pido permiso no me va a dejar, cada uno de ellos toma decisiones con independencia. Ejemplo, a los hijos de Ana y a ella les encanta todo este rollo del fútbol americano, ¿no? Ya ves que ahora se viene el Super Bowl. Bien, tienen una sala de juegos a la que les encanta a los hijos de Ana invitar a los amigos para ver el Super Bowl. Y uno diría, pues que lo vean, si es su casa. Sí, solo que cuando esto ocurrió el año pasado, cuando estábamos en temporada todavía, ¿no? De COVID, o por lo menos saliendo de ella, como ya sabe Ana que se va a infartar el novio, pues no le pide permiso, porque le va a pedir permiso si es su casa. Y tú sabes el infarto y el choque en territorio que hay cuando él descubre que están empezando a llegar los amigos y que son una banda y, o sea, ¿cómo es que no se le preguntó esto? ¿Cómo es que de repente se le avisa? Ay, por cierto, querido, no te avisé. Vamos a tener una pequeña, digamos, reunión, ¿no? Pequeña reunión ahí 20 abajo. Y está infartado porque no se le pidió su opinión cuando a él le gustaría ser involucrado en las decisiones de la casa. Por fin, ¿es parte de esto o no es parte de esto? Y vamos con el último ejemplo, que es el que detona la llegada de Ana a consulta. Él tiene un trabajo y como en muchos trabajos, seguro lo has visto tú, ¿no, Sergio? Se organizan convenciones. Entonces, en esas convenciones a veces se invita a la pareja del que trabaja, ¿no? Es parte de la motivación al trabajador, al empleado, al socio, en fin, depende del corporativo, que pueden invitar a veces los premiados, en fin, pero en algunos casos pueden invitar a la pareja como parte de la convención. Y desde luego Ana está a la expectativa de que venga la invitación a la convención. Shock total cuando el novio la sorprende diciendo, no, no, no vienes, no vienes a la convención. Eh, Valga la pena hacer la anotación que en el trabajo en el que se desempeña el novio de Ana está su exmujer del novio. Entonces, eh, shock total para Ana decir, ¿cómo? ¿Yo no voy? Pero, pero si él es mi novio. En cierta medida, Sergio, pues él es mi territorio. ¿Cómo? Él dice, que venga Ana. No. Pues aquí está mi exmujer. Mi exmujer estaba en este lugar desde antes que yo llegara. Es el territorio de mi exmujer. Entonces yo no le puedo traer a Ana. ¿Te das cuenta como el nivel de conflictos en territorio que se pueden completamente. presentar? Bueno, pues desde luego Ana no va a la convención. Y todavía si el shock ya era fuerte, cuando una noche habla con él y ve que está fascinado y que está viendo no sé cuántas cosas y que ya no es parte de aquello, encendida en enojo, es como, sin embargo, se lo guarda, no lo puede sacar. Y esto va a provocar una inflamación en la vejiga. Recordará el auditorio que la vejiga es como un globo que se llena de agua y que después se descarga. Y esta inflamación que nos va a recordar el asunto que primero ocurre emocionalmente en pensamientos que descarrilan y que la irritan al exceso es, yo estoy real y literalmente, Sergio, inflamado, inflamado del coraje, porque no pude marcar de alguna manera mi territorio en esa decisión. ¿Cómo vamos hasta aquí? Completamente lógico, pero seguimos un poquito arriba. ¿Qué te parece si lo bajamos un poquito más? Bien, Con los típicos conflictos que se presentan y se asocian con la cistitis. seguro, seguro. Mira, en general se habla de un conflicto de territorio, que muchas veces cuando se escucha la palabra pues, suena extraño, dices como un conflicto de territorio. Si yo no estoy conflictuado, tengo
digamos, clara mi nacionalidad, no hay ningún conflicto de territorio, no debo la renta, no. El conflicto de territorio me parece que se ilustra perfectamente en la situación de Ana, porque ¿qué es mi territorio? Sino todo eso que yo contemplo, que es parte como de mi espacio vital. Y muchas personas me dicen, no, de pequeño mi territorio era mi casa y el jardín que había enfrente de mi casa. ¿Cuál jardín que había enfrente de mi casa? Era un parque que no era mi casa, pero que para mí era como parte de mi territorio. En este sentido, hay personas que vivimos como con una mente bastante más territorialista que otros y pensamos que mi territorio es mi novio. Desde luego hay cosas que innegablemente son mi territorio. Mi cama, pues es mi territorio. Mi auto, pues es mi territorio. Mi novio, mm, me parece que puede ser debatible hasta qué punto verdaderamente mi novio es o no mi territorio. En este sentido, un conflicto en cistitis se dice, ¿no? Que en el caso del hombre, digamos, está como la predeterminación, por así decirlo, al rol masculino que marca el límite. Marca el límite, dice mío, tuyo, pero aquí sí, y aquí se pone la frontera. Y en efecto, ¿no? La propia historia de la humanidad nos explica cómo se batalla muchas veces y se lucha, y las vidas de hecho están en peligro, por marcar territorio, estarás de acuerdo. En el caso de la mujer se explica que el rol típicamente conferido, digamos, con propia asociación a la evolución de lo que ha sido la historia de hombre y mujer, tiene más que ver con organizar el propio territorio. En este sentido, se dice que cada que un hombre no puede marcar territorio, poner el límite y decir esto es mío, esto es tuyo, podría en un desajuste emocional, una ira descontrolada que no saca al guardárselo, vivir esto como con un profundo estrés que inmediatamente llama a la ayuda de la vejiga que se inflama y si guarda orina y entonces todo este es el mecanismo preliminar a la infección, pues es porque no la puede soltar para marcar territorio. Y supongo que esta explicación de esta manera puede resultar sencilla de asimilarse. El caso de Ana me parece que nos ejemplifica de manera muy clara lo que pasa bajo la mentalidad de una mujer, que ella no es que piense que su territorio no es la pareja o el marido, pues ella lo piensa. El problema no es el límite, marcar el límite, sino organizar ese territorio, ¿no? O sea, yo no puedo decidir si organizar si adentro de mi casa el perro está o no en la cama, o yo no puedo organizar si dentro de mi territorio, que es mi marido, acompaño o no la convención. Yo no puedo decidir adentro de mi territorio si se queda el auto limpio o sucio. Es lo que creo, es desde luego una percepción y esto es clave en el proceso de descodificación de una cistitis, porque el mayor enojo es la impotencia, el creer y al mismo tiempo sentir que no puedo hacer nada o para marcar el límite o para organizar las cosas como a mí me gustaría dentro de mi territorio. ¿Hasta dónde piensas que con esta explicación ayudamos a la audiencia a tener claridad de lo que pasa en cistitis? No, creo que quedó muy claro. Eh, bueno, todo radica en cuando yo me siento invadido y esto me llega un poquito a por ejemplo, cualquier hogar. Cualquier hogar, un arquitecto pues lo diseña, ¿no? Y existen las áreas sociales, las Sí, áreas las áreas privadas y pues sí, las áreas de servicios, ¿no? Que es donde se elaboran los alimentos. sí, En nuestra cultura, por ejemplo, pues tú recibes a alguien y pues la sala o el comedor o incluso hasta en la cocina, ¿no? sí. Pero creo que se necesitaría hacer una visita muy allegada y muy íntima para decir, a ver, acompáñame a mi recámara, ¿no? Creo ¿Seguro? que esto ilustra muy bien. O sea, ¿qué sucede si tú invitas a un grupo de amigos? Amigos normales, ¿no? Sí, Y de repente volteas la cara y tu amigo está, pues, adentro de tu recámara, echado en tu cama, ¿no? O sea, como que te sientes invadido. Creo que esto refleja muy bien todo el ejemplo que me has dado, ¿no? O sea, espérame, lo primero que dices es, oye, esta es una parte como mía de mí, de mi sí, propiedad, ¿no? sí. Sí, Entonces, y ya con
Sabes, la palabra invasión que has empleado me parece clave porque nos saca de las definiciones típicas que hay en un diccionario bioemocional. Invasión que me parece que podemos conectar inmediatamente, Sergio, con la imposibilidad de decidir. Que aquí es donde está el centro del asunto, no es que me invadan, porque pues, pueden invadirme, pero yo digo así con permiso, este es mi espacio. Alguien puede decir, los perros duermen en la cocina, ah, sí, pues en tu casa. O sea, finalmente, para que pueda ocurrir esta invasión, yo tengo que ceder ante la decisión de otro. Y esta o forma de ceder o la indecisión que hace que por un lado digo, híjole, no, no quiero, pero me divido internamente y digo, no, pero ¿cómo le voy a decir? Se va a enojar. A lo mejor aquí puede haber peligro. Hace que yo retroceda, pero sin embargo, que lo haga con un enojo contenido que no he sacado porque creo que no puedo hacer nada al respecto. Claro, y es tan sensible como ya deja tú tu casa, ¿no? Creo que a todos los hombres nos enseñaron en algún momento que pues no debes de meter la mano en la bolsa de una mujer. Y una mujer se sentiría ofendida y de repente pues alguien empieza a esculcar su bolsa, pues ¿qué es esto, no? Lo mismo nos Exacto. pasa a los hombres, o sea, eso de que te revisen la cartera como que pues, oye, no, ¿no? Y no porque tengas nada que esconder, sino porque es algo que es tuyo. Bien. Bueno, si ya estamos en este tema, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿No? ¿Por Sí, dónde empezamos para empezar a aislar todo esto? mira, empezamos justo donde te quedaste, porque dijiste algo clave, es tuyo. Con lo cual, vamos a plantearle a la audiencia 3 preguntas en esta ocasión que pueden ayudar a poner las cosas en perspectiva, ¿qué es lo que nos está faltando? Pregunta 1, ¿es mío o no es mío? O sea, ¿es realmente mi territorio o no este del que estamos hablando y el que está en disputa? Eh, Porque a veces, y pasa con mucha frecuencia, yo me quiero adueñar de territorios que no son míos y simultáneamente los que son míos siento que no los puedo defender. Por lo cual vamos a la pregunta 2. ¿Qué pudo haber ocurrido en mi vida? Normalmente en la primera infancia, puede ser en la adolescencia o incluso puede ser en la propia concepción, Sergio Auditorio, por lo que yo crea que no tengo el derecho a defender algo propio, ¿no? O sea, ¿es mío o no es mío? Sí, sí es mío. Ok. ¿Por qué creo que no puedo? ¿Quién dijo, pregunta número 3, que no me puedo defender? ¿O en qué momento percibí o hubo peligro real por intentarme defender? Y es muy interesante el punto al que nos pueden llevar estas 3 preguntas, que son totalmente sanadoras de manera interior. Sí, sí es mío, ¿ok? ¿Qué pudo haber ocurrido en mi vida por lo que creo que no me puedo defender? ¿En qué momento percibí que era más peligroso defenderme que no hacerlo? Están resonando en mi mente, ¿no? ¿Y Sí. a dónde nos conducen estas preguntas, Mar? Mira, sin duda nos conducirán a eso que durante todo este año vamos a estar hablando en cada uno de los casos de descodificación y arqueología emocional. La descodificación nos lleva hasta un primer lugar. Cistitis, conflicto de territorio. Mujer se inflamó, se enojó, ira. Bien. Hombre no pudo marcar límites, ¿no? Mujer sintió desorganizado el territorio. Pero siempre tenemos que dar un doble clic después de esto. Por eso digo que esto nos deja como en la primera parte del recorrido. ¿Por qué me inflamo? ¿Por qué siento que no puedo hacer nada? ¿Por qué me callo? En resumen, Sergio, esto a donde nos lleva es a averiguar la historia detrás de la historia. Y déjame entonces abordar el caso de Ana y seguirlo desarrollando para que pueda, digamos, entender nuestra audiencia por qué digo que con el proceso que estamos emprendiendo necesitamos hacer arqueología emocional para llegar a más profundidad. Eh, ¿Por qué Ana no se puede defender? Porque Ana, sin embargo, se indigna cuando hay algo o alguien en su territorio.
Bueno, desde luego aplicamos el proceso que hemos explicado en muchas ocasiones de puenteo afectivo, puenteo emocional. Yo voy a explicar aquí la historia final a la que llegamos, Sergio. Em, ¿A dónde nos va a llevar? Nos va a llevar a la historia detrás de la historia de cuando Ana jugaba con un tío al que quería mucho. Resulta que tenía un juguete, digamos, el tío que a ella le encantaba. Y el tío vivía, ¿sabes?, en una casa en la que típico vive un poco toda la familia. Y pues desde luego ella iba por el juguete, pero el tío eventualmente le pedía favores. Eh, favores que sin embargo a ella le incomodaban. Ejemplo, te presto el juguete, pero primero ven y tócame aquí. Estoy segura que en cuanto te digo esto, es impresionante, Sergio, la profundidad a la que podemos llegar. Sí, claro. ¿Cómo, cómo que tócame aquí? Eh, eh, en alguna ocasión ella recuerda desde luego que al pedirle esto, ella siente y piensa en ese momento de tensión, pues que tiene que hacerlo para conseguir lo que quiere. Además, es el tío querido. O sea, es inconcebible para una pequeña, con la vista de una pequeña, hacer otra cosa. ¿A dónde nos sigue llevando esta historia? En alguna ocasión acuden a un viaje a Cuernavaca. No van los papás de Ana, pero sí va el tío, Sergio. Ana no alcanza a recordar realmente todo lo que pasó. A lo lejos dice, no sé, me acuerdo como que tengo esta imagen de que mi tío estaba como encima de mí en mi cama y sin embargo no me acuerdo bien qué pasó, solo recuerdo que esto era molesto. Si bien no sabe bien lo que pasó y solo tiene como algunos recuerdos vagos, lo que sí tiene claro es que cuando a la mañana siguiente ella va al baño, hay una pequeña mancha de sangre en su ropa íntima. Y es importante y compartir esta historia con la audiencia porque más allá del deseo de marcar límites, Sergio, cuando no puedo hacerlo, cuando me siento invadido, es porque hay una historia, desde luego no todas tienen que llegar a este nivel de intensidad, pero lo clave que es para nosotros hoy, con agradecimiento a Ana por la historia, ¿no? Desde luego Ana tiene otro nombre, pero nos permite compartirla, em, es que a veces ocurren cosas que me plantean desafíos y que posiblemente, dados los ojos pequeños que yo tengo, no sé cómo decidir y no sé cómo optar. Y con esos pequeños ojos, al no saber qué decidir ni poder ver con más claridad lo que está ocurriendo, puede ser que yo acepte cosas que van a ser tóxicas en mi vida. ¿Cómo ves la historia? Híjoles, o sea, completamente profunda, con Eso sus es, orígenes anclados en una etapa muy, muy temprana, pero que además exacto. te detonan muchísimos años después cuando ella siente una invasión a su territorio, ¿no? Y Y otra pues vez no bueno, puede esto nos, hacer nada. exacto, y esto nos plantea pues la pregunta lógica, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo solucionamos este problema? Mira, sin duda el día de hoy quisiera aprovechar el podcast para compartir con el auditorio un recurso del que usualmente no hablamos tanto. Cuando se viven vivencias así con esta intensidad, que dejaron una experiencia marcada, una experiencia sin duda traumática. ¿En qué sentido traumático? En el sentido que vivió una amenaza, se concretó la amenaza, yo no pude resolverlo y además es algo que guardo en mi interior, porque desde luego Ana esto no lo contó con nadie, ¿no? Se presentan estos cuatro elementos que recordarás que son los elementos de los que hemos hablado siempre al hablar de padecimientos y enfermedades y las vivencias de alta tensión que les preceden, tal cual un evento traumático. No lo vi venir, hay un shock, pero el shock es más grande porque la amenaza se concreta, no veo solución, posiblemente la haya, en ese momento no hay
ante mi vista una posible solución, lo vivo en soledad sin poderlo verbalizar. Cuando hay este tipo de situaciones y el cuerpo está involucrado de alguna manera, a mí me gusta mucho recurrir a pues un recurso que plantea Peter Levine. Peter Levine es un doctor en biofísica médica y psicología, desde luego una persona, digamos, un contemporáneo, ¿no? Él vive, tiene un sistema al que le llama experiencia somática y a mí el primer punto de contacto con su propuesta y con sus experiencias se me da durante mis estudios en psicología transpersonal. Y me impacta muchísimo este recurso del psicodrama que él plantea como una posibilidad para tener un alcance de impacto significativo mayor que el que podría tener la terapia hablada. ¿En qué sentido? Peter Levine se da cuenta que cuando vivimos una experiencia así, Sergio, no podemos dar solución en una triada, ¿no? En una triada que es a la que recurre el cuerpo de manera automática. Cuando yo estoy frente a alguien, lo primero es que a través de los sentidos yo estoy tratando de establecer contacto para entender lo que ocurre. Te puedes imaginar que una pequeña a través de sus sentidos le dice al tío, no, no quiero, y está tratando de establecer un contacto visual, incluso, digamos, una conexión a través de lo que escucha, todos los sentidos que están a nuestro servicio en esos momentos, para tratar de establecer el vínculo y la conexión que resuelva. Ok, que no se puede. El tío dice, no, tócame aquí, ¿no? O el tío intenta algo en esas primeras experiencias. Entonces el contacto visual no resuelve. El segundo mecanismo que típicamente se puede emplear es la huida o el ataque o luchar. Pero hay veces que en cuanto se percibe un pequeño frente a un adulto, inmediatamente llega al camino 3, que es la parálisis, me inmovilizo. Bueno, pues lo que Peter Levine se da cuenta, Sergio, es que cuando yo llego al nivel 3 de interacción, es decir, el contacto con los sentidos no permitió una comunicación o una conexión efectiva. Huir o luchar o no es posible o ni siquiera viable en la concepción. Y entonces brinco a la fase de parálisis, pues él lo que se da cuenta es que esta parálisis, esta inmovilización, es lo que de alguna manera se asocia con experiencias traumáticas donde la energía nerviosa que estaba de por medio se queda estancada y sin poderse emplear de manera efectiva para una resolución que permita evitar esta amenaza. Peter Levine se da cuenta que al hacer una pequeña representación con el cuerpo, como si estuviéramos regresando al momento en el que lo vivimos, podemos volver a reactivar la conexión, desde luego, del pensamiento y la emoción que se asoció con ese evento. ¿Para efectos de qué, Sergio Auditorio? De dar la solución, sí, aunque sea 20 años después, aunque en ese momento no lo hice, si 20 años después yo regreso y reabro el caso, es que el pasado sí se puede reeditar. ¿A efectos de qué? A efectos de decirle a mi cuerpo, yo estoy en posibilidad de solucionar esto. Y por paradójico que esto parezca, yo estoy en posibilidad de solucionar muchas cosas hasta después de que tuve esas vivencias. Y entonces uno diría, oye, pues qué injusta la vida, porque solo ya que lo pasé es que tengo nuevos ojos, más experiencia y lo puedo resolver, pero lo puedo resolver ya que pasó. Bueno, Carl Jung se daba cuenta de esto, empleó la imaginación activa como un recurso súper efectivo en el que a través de la fantasía, que no es una facultad que solamente me lleva a volar, sino a resolver problemas como se quedaron codificados en mi mente no consciente, puedo reabrir esos capítulos y Peter Levine lo que dice es, si tú pones a tu cuerpo a actuar, no solo a imaginar, el mensaje es más fuerte, la solución queda de una mejor manera anclada a tu cuerpo, porque la chiquita que, por ejemplo, no sabía qué hacer y no le pone un paro, no lo hace a un lado, no sale, si regresa
pasa la escena y se da cuenta que ella está en capacidad de tomar distancia, disasociarse de la escena y decidir otra cosa al ver lo que está ocurriendo, una vez que lo haga con su cuerpo, dejará anclada una memoria distinta. Ante estos casos sí hay solución y yo soy quien da esa solución. ¿Cómo lo ves, Sergio? Sí, no, me parece muy bien. Y de hecho, mi pregunta iba en torno a eso. O sea, técnicamente, Ana tiene que regresar a esa escena y verse empoderada para decidir y decir Totalmente, no. Ok, totalmente. Maru, pregunta. Si no son cosas traumáticas, monstruos o tigres, lo que nos tienen en ese momento, pues completamente sorprendidos, lo que nos amenaza, ¿no? ¿Por qué Sí, nos quedamos paralizados? bueno, por supuesto, gran pregunta. Observo 5 cosas, Sergio Auditorio, que con frecuencia ocurren. Lo primero que hay que reconocer es que muchas de estas amenazas con un tigre, que como dices tú, pues no es un tigre real, pero así se ve, ocurren en momentos en los que mis ojos son pequeños. O sea, Ana, en los primeros momentos en los que ocurre esto, estaba en su primera infancia. Y por un lado eso, ¿no? O sea, ocurren en un momento en el que quizá no tenga el criterio, el juicio o la experiencia para resolverlo, para verlo distinto. Por otro lado, Sergio Auditorio, es un hecho que escapa muchas veces a nuestro conocimiento, la naturaleza del comportamiento y la fisiología del cerebro. Porque cuando yo percibo algo que me tensa, puede ser que Ana no tuviera suficiente edad para saber todo lo que estaba ocurriendo, pero a su cuerpo no le gustaba eso. Entonces eso tensa, ¿no? Hay como una suerte de intuición que te dice esto no está bueno, no, no me gusta, es lo que dice ella, no me gusta. Y lo que ocurre es que cuando hay tensión, Sergio, la energía que suele irrigar esta zona, lóbulos prefrontales, que son a través de los cuales ocurren tareas de planificación y razonamiento, no recibe. No recibe la misma dosis de energía. Es decir, la sangre se va a concentrar en las extremidades donde yo recibo el impulso para salir corriendo o combatir. Entonces, ella es pequeña, ve las cosas con ojos pequeños, pero eso nos puede pasar a otros mucho más tarde en la vida. Lo que hay que saber, punto número uno, es no tenemos quizás ni la perspectiva ni la energía suficiente para pensar o razonar de una mejor manera cuando estamos en tensión, porque el mecanismo que conoce la mente no consciente no es razonar y armar aquí una estrategia de solución. No queda mucho tiempo. Es decir, normalmente frente a estos escenarios o hay que huir o luchar. Eso es lo primero. En segundo lugar, Sergio, esto lo veo con enorme frecuencia. En una gran cantidad de ocasiones siento que no puedo hacer nada al respecto. Por ejemplo, porque alguien me amenaza. No sabes la cantidad de ocasiones en que yo lo escucho. Es que, por ejemplo, cuando el padrastro le dice a la chiquita que lo toque, se le ocurre además decirle, y te quedas callada, porque si dices esto, yo voy a contestar que tú fuiste la primera que te me trepaste. La chiquita no entiende. Digo, otro ejemplo, pero porque aquí podría vaciar una gran cantidad de anécdotas, de casos con los que trabajo. Entonces, a veces nos quedamos paralizados porque nos amenazan y no tiene que ser alguien que abusa de ti físicamente. Ejecutiva que se queda ante una gran injusticia, se queda con un megacallón porque viene la directora de recursos humanos y el director a decirle que si lo vuelve a hacer la despiden. Entonces, en ocasiones nos quedamos paralizados, segundo punto, porque somos amenazados. Desde luego, en tercer lugar, porque pensamos que en efecto movilizarnos puede tener consecuencias negativas. Y aquí vinculamos esta historia con tu historia de arranque. El hombre que se queda perdido en el desierto, que no tiene agua, eh, y que empieza a tener esta indecisión de qué hago, me tomo era la jarra, ¿no? Que tenía o la vacío en la bomba, no parece sencillo optar por una decisión porque pienso que puede tener consecuencias perjudiciales hacer algo determinado.
En todo caso, cuarto punto, seguro no tengo ojos amplios para contemplar otras alternativas. No se me ocurren otras cosas. Y ya dijimos, ¿cómo se me van a ocurrir si en esos momentos de tensión no estoy óptimo de pensamiento? Y punto número 5, que me parece que explicaría por completo por qué a veces nos quedamos paralizados en lugar de decidir o accionar. Cuando yo no puedo alzar la vista por encima de las circunstancias, puedo comprar ideas que no son ciertas, como por ejemplo, si me defiendo, oye, si le digo a mi mamá que esto está pasando con mi tío, aquí puede haber consecuencias perjudiciales. ¿Para quién? Para mí. Normalmente así es como se vive el que está paralizado y no hace otra cosa. Si acciono, si decido hablar, puede haber consecuencias perjudiciales para mí. Y es esta idea de corto alcance la que me permite seguir elevando la vista y ver con más distancia para saber que muchas veces si me quedo callado no es que vaya a haber consecuencias perjudiciales que evité, sino que esas consecuencias perjudiciales se pueden acrecentar y volverse aún a la larga más perjudiciales para conmigo. En todo caso, yo me quedo paralizado porque muchas veces creo que si hago algo, va a haber un efecto negativo en mí o en otros y mejor ahí la dejo. Correcto. Entonces, 5 elementos que son los que nos amenazan cuando nos quedamos paralizados. Bueno, hablabas del psicodrama como una de las herramientas Sí, para ahora sí reeditar estos exactamente. archivos. Exacto. ¿Nos puedes platicar qué pasó con Ana una vez que pasó por la experiencia del psicodrama? Fue súper interesante esto. Gracias por preguntarlo, Sergio, porque desde luego Ana regresa a la escena, ya sabe que es un ejercicio, que es una representación, que no es la realidad, pero al momento de realizar este trabajo y en el momento en el que con su imaginación tiene un diálogo en el que está reproduciendo lo que ocurre de tócame, no, no quiero, ¿no? Ella se da cuenta de algo que no solo le pasa a Ana, sino que le pasa con frecuencia a las personas que atraviesan por esta técnica. Aún en el ejercicio de ensayo 20 años después, ella me dice, no me hace caso, no sé qué hacer. Es decir, en el momento de la representación teatral, a veces algunos nos volvemos a quedar paralizados. La primera vez que yo empleé el ejercicio de psicodrama fue para resolver un tema propio, Sergio. Y yo regresaba a una escena que me lamentaba en la que no había podido expresar mi verdad. Aplico la técnica, voy de regreso, vengo ya con mis instrumentos para dar solución, traía una caja de pizza que iba a aventar para sacar mi enojo y poder expresar mi voz. ¿Sabes que en el ensayo número 1 no pude hablar? Me volví a quedar congelada. Eh, pues esto pasa con frecuencia, lo he visto varias veces, a Ana le pasa, que en el momento voltea y me dice, no sé qué hacer. No sé qué hacer, el tío le cae bien, es buena onda con ella, le presta sus juguetes eh, y no se quiere meter en un problema por denunciarlo. Así que así arranca cuando empieza la representación en la vuelta uno. Como te puedes imaginar, vamos a hacer la vuelta uno y las que sean necesarias hasta que Ana pueda dar una solución. Muy, muy, muy interesante, ¿no? ¿Cómo ayudar a las Anas que hay en el mundo a resolver esta clase de conflictos en los que no se sabe qué hacer? Eh, bueno, se los digo a las Anas del mundo y comparto lo que en su momento ocurrió en la representación de Ana. Primer asunto, verifica con tu cuerpo, pídele a tu cuerpo su opinión, sea, Sergio, un asunto como el que vivió Ana o un asunto de cualquier naturaleza. Es difícil que involucremos al cuerpo en nuestras decisiones, solemos recurrir a la mente y normalmente el cuerpo es el primero que tiene una opinión al respecto. Le pregunto a Ana, ¿se siente bien esto? ¿Hay placer o hay dolor? Porque
Si esto te huele a peligro, ya tienes una respuesta. Si esto te huele a oportunidad, también tienes una respuesta. En el caso de Ana, al darse cuenta, uno, ¿le gusta o no a tu cuerpo? No, no le gusta. ¿Me está causando dolor? Sí, me está causando dolor. No me está haciendo caso. Ok, a mi cuerpo no le gusta, me causa dolor y no me está haciendo caso. Entonces ella puede hacerse a un lado porque hay dolor físico o emocional para que me haga a un lado, para que introduzca una pausa. Y en el momento en el que estas tres preguntas son respondidas, ¿le gusta mi cuerpo? No. Perfecto, a mi cuerpo no le está gustando. No solo es que no le guste, aquí hay dolor y aquí hay un peligro porque no me está haciendo caso. Ella puede retroceder y darse cuenta que en efecto, con frecuencia, esto es algo que se repite en su trama, no solo con el tío entonces, sino ahora en su vida adulta, que muchas veces hay cosas que no le gustan a su cuerpo, que le causan dolor, ante las cuales ella no retrocede, sino que deja a otro pasar, al invasor. Más tarde, para finalizar el ejercicio, Ana hace un dibujo. Ana hace un dibujo. em, Del lado izquierdo ponemos el pasado, del lado derecho el futuro. A veces podemos poner en el centro el presente. Al lado izquierdo la pregunta es cómo se sintió eso. O sea, cuando yo me encuentro bloqueado, paralizado, ¿cómo se siente? Y dibujas que lo que sea. ¿O qué está pasando cuando yo estoy paralizado? Avienta un dibujo. Segunda pregunta, ¿cómo debería decidir en el futuro? Y es increíble lo que pasa en el caso de Ana para resolver esta situación. En el lado izquierdo, Ana se da cuenta que cuando se paraliza, hay una mente tratando de conseguir una solución. Pero ya explicamos que durante estos momentos de turbación, la mente no es clara, el pensamiento no es claro. Al lado derecho, ¿qué debo hacer para encontrar una solución? Dibuja sin pensarlo, ¿eh? Los dibujos ocurren, pongo música y plasmo lo que mis manos quieren entregar. Encuentra un corazón y en cuanto lo ve me dice, Maru, siempre lo he sabido. Siempre he sabido lo que quiero o lo que no quiero decidir. El problema es que hago que mi mente interfiera en lo que anhela mi corazón. Fin del problema. Fin del problema. Pasaron unas semanas y desde luego ella recuperó no solo esta claridad y esta estabilidad, sino que recuperó esa salud interior que desde luego es cimiento para el exterior. Maravilloso. Pues bueno, agradecemos a Ana la oportunidad de compartir con nosotros sus historias para ilustrar todo este tema de la cistitis. Sí, Sergio. Sé que tenemos otra historia por ahí. Mira, es breve y la voy a entregar solo como abreboca, como la entrada a esa sesión que tendremos con Adri, quien me ha ofrecido su testimonial y le dije, oye, ¿puedo poner el caso? ¿Me darías permiso? Le pongo el nombre de otra persona y me dijo, no, 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 no quiero que cambies ningún nombre, es mi caso y la gente tiene que saberlo. Entonces solo doy el preámbulo y ya platicaremos en su momento con ella, pero esto es lo que pasa. A diferencia de Ana, Adri representa el caso de una persona que pasados sus 50 años se descubre que tiene ya falla renal. ¿En dónde se encuentra en este momento? Se encuentra en el estado de hemodiálisis, Sergio, ¿no? Donde ya pues prácticamente los riñones al no estar operando, se requiere la ayuda de esta, ¿no? De esta técnica para poder sacar lo que hay tóxico en el cuerpo. Así que ese es el caso que les voy a introducir brevísimamente. ¿Y cómo es el caso en la historia de indecisión en este tema? Exacto. Em, bueno, desde luego, la historia de indecisión va a arrancar, curioso el caso, Sergio, en su etapa de vida primaria, es decir, en la etapa escolar de la primaria. No explico cómo llegamos, sino ya simplemente lo que encontramos. Ella se ve en un primer día de clases en una nueva escuela primaria,
donde mamá obviamente no está con ella, mamá solía decidir muchas cosas por ella. O sea, muchas veces detrás de la indecisión, Sergio, auditorio, hay historias de personas que en su infancia pues no podían decidir, no podían ejercer la elección para equivocarse y para ir como calibrando, ¿no? Voy bien, retrocedo, no puede porque su mamá lo decide todo. Cuando llega a la escuela el primer día de clases, nadie le explica que hay un patio y que en el patio hay un baño. No le dan ese tour. Viene la hora de recreo, o sea, sin haber alguien que lo hubiera auxiliado. Ella quiere ir al baño a la hora de recreo y ve dos puertas que parecen baño, pero de alguna manera, digamos, se confunde porque hay una puerta que ve como muy grande, quizás es un baño de muy grandes, y hay otra pequeña, pues que ve muy pequeña y a lo mejor es de pequeños. ¿A dónde entrar? Adivina qué, no sabe qué hacer, no sabe qué decidir. El problema es que al no saber qué decidir, esto la lleva a una inacción, es decir, no entra a ninguna. Como te puedes imaginar, es una niña chiquita, no aguanta, pero se está aguantando. Naturalmente se sube una resbaladilla y se hace pipí en la resbaladilla. Era su primer día de primaria, sale triste, derrumbada y eventualmente se pone a llorar muchísimo. Su familia tiene, digamos, la ocurrencia de tomarle una foto llorando. Foto que más tarde ella encuentra que está en el álbum familiar y pregunta por qué pusieron la foto de ese día cuando está llorando, que ella se acuerda perfectamente de qué fue lo que pasó y por qué lloraba como incomprendida. Y le dicen pues que fue un día muy divertido. ¿Cómo va a ser divertido? A lo mejor, sabes, alguien le hizo la malobra de poner la foto, pero esto a ella le impacta. Y este impacto, que es una imagen de esas que produce fuertes impresiones, podría condicionar una conclusión más allá del consciente. Hacerme es peligroso. La solución podría ser a manera no consciente, mejor me aguanto. A nadie le sorprenda que desde niña, entonces, era de las que despertaba pero no iba al baño. Eso no es normal, Sergio. Algo tenía que haber pasado. Desde luego, esta es la escena que programa eh, para cuando ella tiene el punto en vida adulta donde algo empieza extraño a ocurrir, se siente muy fatigada en las tardes, se queda dormida y no se puede ni parar ni mover para hacer algo en la caminadora que tiene enfrente de la cama. Eh, un día se cae, la llevan al hospital y al tomar análisis se dan cuenta de su problema de falla renal, ¿no? Primero por los niveles exageradamente altos que trae, que así es como se ve, ¿no? En algunos indicadores, pues, y bueno, todo el diagnóstico posterior. Muy bien, Maru. Esto obviamente nos lleva a un tema de decisión. ¿Cuál es la Exactamente. historia detrás de la historia de esta puerta? Ándale, Sergio ya se lo entendió perfecto, porque si no pudo decidir, pues tiene que haber algo antes, ¿no? O sea, si no abrió la puerta, nos preguntamos, ¿cuándo pudo haber sido peligroso abrir la puerta? ¿Y qué crees, Sergio? Encontramos una historia inmediata, inmediata. Una noche tiene mucho miedo, va al cuarto de sus papás, ellos están en intimidad y sale corriendo. Y desde entonces no abre la puerta. Pero en su lugar, estarás de acuerdo que lo que decimos es que nos quedamos con conclusiones en un momento de la vida cuando teníamos los ojos pequeños. Ahora ya es adulta. Si la adulta acompañara a la niña, así como en aquel ejercicio de Ana donde se da cuenta que puede retroceder, hacerse a un lado, eh, Adri se da cuenta que puede establecer una decisión distinta, una solución que no sea no entrar, no abrir la puerta, simplemente tocar la puerta, tocar para averiguar, volver a la escena, en su caso, como una solución, representar de nuevo eso y explicarle a la pequeña que cuando ve una puerta cerrada o a medio abrir, es posible que active una solución distinta, tocar la puerta. Fíjate qué interesante, Maru. Y bueno, para redondear todo esto en resumidas cuentas, ¿por qué nos cuesta trabajo decidir? ¿Cómo podemos resolver estos periodos de
o estos picos de indecisión en la vida? Bueno, sin duda, hay un primer elemento, y es que no tenemos experiencia previa en la materia. La historia de Adri nos lo deja claro. O sea, ella nunca se había enfrentado a una escuela primaria y no tenía experiencia previa en lo que significa salir al recreo y en el recreo exponerse a 2 puertas. No tenemos experiencia previa en la materia. Em, Otra cosa que es clave, y esto lo pudo ver Adri con claridad, no preguntamos a los que sí tienen experiencia previa en la materia, que es otra cosa que podría haber hecho ella distinto. Yo no sé cuál es la puerta, puedo preguntar a los que sí saben qué significa cada una de estas puertas. Entonces, no solo no tenemos experiencia previa en la materia, a veces no preguntamos y por eso nos cuesta trabajo decidir. Tercer elemento, pues desde luego puede haber ocurrido algo en nuestra vida, en algún momento en el que sin experiencia decidimos algo que no salió tan bien, como lo ejemplifica de alguna manera la historia de Ana y también la historia de Adri. El problema es que llegamos a conclusiones incorrectas y en lugar de volver a intentar hacerme a un lado o preguntar o simplemente abro la puerta, lo peor que puede pasar es que me digan niña y salga corriendo, nos bloqueamos, nos paralizamos. Entonces, no pregunto, a lo mejor no tengo experiencia o a lo mejor en el pasado ocurrió algo y en ese momento de alta tensión llego a una conclusión incorrecta, parálisis. En todo caso, normalmente buscamos una respuesta en la mente cuando el primero que está hablando es el cuerpo. Punto número 4, no escuchamos al cuerpo. Y por lo mismo, si simplemente nos diéramos a la tarea cuando estamos en estas situaciones de validar esas 3 preguntas, ¿te acuerdas? Que les sugerí a Ana y que por lo tanto entregamos como el regalo final en este podcast. ¿Qué dice mi cuerpo? ¿Le gusta o no le gusta? ¿Hay dolor o hay placer? Segunda pregunta. ¿Y hay peligro o no hay peligro? Porque si no le gusta a mi cuerpo, si además aquí no hay placer y hay peligro, en lugar de paralizarme, es importante contemplar otras alternativas o preguntarle a los que saben qué otras cosas puedo hacer ante esta indecisión para evitar que en la inacción venga para mí un peligro mayor. Correcto. Bueno, qué sencillo y qué complejo al mismo tiempo, ¿no? Pero yo creo que todo radica precisamente esas 3 preguntas tan poderosas que nos estás diciendo, pues sirven de guía y como plataforma de arranque para todos solucionar, este código tan complejo impreso en nuestro subconsciente. Y sabes que me parece que encima son preguntas que están al alcance de la mano y que podemos ejercitarnos en las respuestas todos, sea que tengamos o no un problema de falla renal, porque a todos en algún momento la vida nos ha expuesto a una situación en la que no tenemos experiencia y en la que nos quedamos paralizados. ¿Qué dice tu cuerpo? ¿Se siente placentero esto o hay dolor? Y si no se siente bien y si aquí puede haber peligro, mejor consulto con los que saben o mejor acciono en otra dirección en lugar de quedarme paralizado por miedo. Pues esta nuestra entrega en esta ocasión. Sergio, te agradezco la compañía y las preguntas con las que me ayudas a poder transmitir, pero sobre todo la historia. Porque la historia es quizá lo que muchas personas recuerden, más que toda nuestra conversación. Regresamos y terminamos con tu historia con la que arrancamos, ¿no, Sergio? El hombre tiene que decidir, no tiene agua, no tiene referentes. Y encuentra la posibilidad de surtirse, pero sin embargo, eso lo haría por miedo para sobrevivir. Muchas veces las decisiones que optamos no las tomamos desde la perspectiva de lo que me va a hacer más pleno y lo que me va a revitalizar, sino de lo que me va a ayudar a sobrevivir. Y cuando la elección es sobrevivir, la decisión, típicamente siempre, no es una buena decisión, digamos, en condiciones en las que yo podría optar por otras cosas, ¿no? No digo que sobrevivir no sea una decisión en muchas otras circunstancias,
Pero cuando no estoy entre el peligro de vida o muerte, cuando el tigre, Sergio, pues no es un tigre real como nos los has dicho, es una mucha mejor idea decidir para tener mayor vitalidad que seguir sobreviviendo en ese miedo. Correcto, completamente de acuerdo. Pues muchísimas gracias a todo el auditorio, Sergio, y nos volvemos a ver pronto, ¿no? Nos vemos la semana que entra. A ver con qué tema el destino nos sorprende. Hasta entonces. Hasta luego.